Satnam. Satnam. Bienvenidos al episodio 8 de nuestro podcast El Humano Posible. Hoy vamos a hablarles de un tema súper interesante. Vamos a conversar sobre la rapidez de los pensamientos. Vamos a ahondar un poquito y profundizar en las enseñanzas yógicas sobre la mente y el ciclo de pensamiento. Así que pon atención que te vamos a dar también varias sugerencias y soluciones a esta naturaleza de la mente. Uh-huh. Lo primero es integrar un concepto que puede ser novedoso para ti, una idea distinta, que es: tú no eres tu pensamiento, no eres lo que piensas. Eso te cambia ya el enfoque de la identidad. No eres lo que piensas, eres lo que eres. Y vamos a desmenuzar un poquito esto. Existe una parte de las enseñanzas de Kundalini Yoga que habla sobre el ciclo del intelecto. El intelecto es la mente universal, ¿bien? Y esta genera pensamientos. Pensamientos en un estado puro, ¿cierto? Es como el logos, en alguna medida, ¿bien? Cada uno tiene una experiencia personal con sus vivencias, sus condiciones de vida, su karma, etc. Y eso genera una coloración de estos pensamientos. Entonces, recibimos un pensamiento de la mente universal y este es coloreado o teñido por los distintos lentes de nuestra propia experiencia. Ajá. Entonces luego aflora el pensamiento teñido, se podría decir, ¿cierto? Y ese es el pensamiento con el que nos relacionamos de manera cotidiana, un pensamiento, una onda pensamiento. Ese es el que onda escuchamos. pensamiento Claro. es la que escuchamos adentro. Escuchamos un pensamiento y ese pensamiento tiene toda una serie de colores o características que lo distorsionan de su forma original, se podría decir, ¿ya? Esa onda de pensamiento se transforma en una emoción o sentimiento. Genera una emoción o sentimiento en nosotros. Esa emoción o sentimiento genera apego y ese apego genera una identificación con el pensamiento, ¿cierto? Nos apegamos o nos identificamos con ese pensamiento y eso genera en nosotros un deseo. El deseo genera un impulso hacia la acción. La acción es una causa que genera un efecto y eso es el karma. Y esa causa genera un nuevo pensamiento que resuena en la mente universal y vuelve a generar otro pensamiento. Entonces, de algún modo, el acto de pensar es un acto cíclico que nos mantiene de algún modo atrapados en una gran rueda de causa y efecto. Así es. Y ese deseo que viene en medio del ciclo tiene que ver obviamente con el pensamiento. Entonces, tiene que ver con la acción que yo voy a ejecutar y cómo voy a ejecutar esa acción, si la voy a hacer o no. Pero antes de eso, en la etapa que tú mencionas, cuando captamos un pensamiento, luego lo teñimos, inevitablemente, esta parte no es algo que puedas evitar, digamos, teñir este pensamiento cotidianamente, en tu rutina cotidiana, vienen los pensamientos en cualquier momento y tú te pones como los lentes que ya tienes internamente y interpretas la realidad según diferentes colores internos tuyos y según ese marco o aumento o lo que sea de tus propios lentes. Allí, cuando logramos escuchar, a veces, ocasionalmente, si tenemos práctica de meditación un poco más, si logramos escuchar esa voz interna, que es la voz de ese pensamiento que ya está coloreado, ya está teñido por mi experiencia, allí es donde yo puedo activar diferentes herramientas como la meditación, como la respiración, para conscientemente decidir si voy a dejarme llevar por ese pensamiento para que se concluya en una acción, o lo voy a dejar ahí y simplemente va a pasar como un barco en un río. Solo lo ves pasar. Solo lo veo pasar, o si lo voy a llevar a la acción, también cómo lo voy a llevar a la acción. Porque allí es donde entran dos conceptos en que no alcanzamos a ahondar ahora, pero lo que tú mencionaste sobre el karma y el dharma. Entonces ahí es donde entra esta rueda inevitable en que
mi acción se puede expresar en un acto nutritivo que ayude, que está alineado conmigo, algo que sí quiero hacer, o se puede expresar, como nos pasa muchas veces en el día, en algo que realmente no quiero hacer, en algo impulsivo, algo que se me salió, que ya está teñido de la emoción y a veces esa emoción tiene más o menos carga y cuando ya me dan ganas de hacer lo que es el deseo, muy difícil de parar esa acción, ya ahí está casi imposible. Probablemente es inminente que suceda eso que pensé y que elaboré y tuve un proceso y ya lo hago. Así es. Y como bien decía Gurudetta, a través de la meditación tú puedes aplicar la voluntad para intervenir este ciclo. Claro. En 2 puntos. No es como que tú intervienes el ciclo en cualquier parte. La enseñanza yógica dice que tú puedes intervenir a través de la meditación justo cuando el pensamiento emana de la mente universal y antes de que sea teñido por las 81 facetas que se llaman, que son como todos los cristales que dan un cierto color y forma a un pensamiento. Entonces, a través de la meditación tú puedes estar con la intuición y la conciencia lo suficientemente abierta para ver cuándo el pensamiento emana y antes de que se coloree. Y en ese punto tú puedes elegir que ese pensamiento tú quieres desprenderte, quieres dejarlo pasar y observarlo como este barco por el río, ¿cierto? Ese es un punto de intervención. Luego, si no lo alcanzas a agarrar ahí, ya está coloreado el pensamiento, ya genera una onda de pensamiento y ya genera una emoción. ¿Ya? Ahí estamos en problemas. Y ahí estamos, no sé si en problemas, pero ya empezó a encarnar el pensamiento. Ese es el concepto clave. Ahí empieza a encarnar el pensamiento, ¿cierto? Y ahí se convierte en celular. Se empieza a volver celular. Por eso es que viene la emoción, que es algo físico, fisiológico, que mueve tu cuerpo. Tiene una respuesta química. Tiene una respuesta química. Y ese es el siguiente punto de intervención con la meditación. Cuando el pensamiento se ha vuelto una emoción o sentimiento, pero justo antes de que se vuelva un deseo. Eso es cuando el pensamiento todavía no se vuelve, no te apegas ni te identificas tanto con él. Ahí también puedes intervenir a través de la meditación de modo que no se vuelva un deseo, acción, karma, etc. ¿Cierto? Claro. Esos son los 2 puntos de intervención. El segundo punto de intervención es un poquito más... Es más difícil en el sentido de que está más arraigado el pensamiento, pero al mismo tiempo es más fácil porque es menos abstracto. ¿No? Claro. ¿Sí? Entonces tiene esas como dos formas de abordarlo. Sí, tiene sentido lo que dice. Y depende quizás de cada uno. Bueno, siempre es más fácil atajarlo antes, la verdad, pero a veces en algunas configuraciones puede ser más concreto cuando ya lo sientes en tu cuerpo. Y otra cosa que podemos extender a partir de este entendimiento es que un pensamiento se encadena a otro pensamiento, siempre, y este ciclo comienza a volverse un ciclo repetitivo. Lo que podría ser un triángulo vicioso, ¿cierto? Un triángulo vicioso, así es, y se repite. Y genera una forma, que es un triángulo, ¿cierto? Que se repite y se replica a sí misma. Entonces, eso se transforma en un patrón de pensamiento. Sí. Eso quiero detenerme ahí solo un momento y para que todos puedan respirar profundo. Porque estamos hablando de algo que es totalmente mental. No queremos irnos del cuerpo e ir solo a la mente. Es muy importante que podamos integrar un poquito, incluso si quieres escuchar de nuevo esa parte, este ciclo del intelecto, porque lo que vamos a conversar ahora ya tiene mucho más que ver con nuestra experiencia desde esta sabiduría. Nosotros tenemos miles de pensamientos por segundo y además tenemos muchas estructuras mentales que, como tú acabas de decir, ese primer pensamiento que se encadenó a otro y a otro forma un triángulo y luego esto genera patrones y esos patrones generan estructuras. Y eso es lo que en las enseñanzas de Kundalini Yoga llamamos los patrones de pensamiento o las estructuras mentales. Muchas de ellas pueden ser positivas, nutritivas más que positivas, pero la mayoría de ellas no nos sirven. Los patrones de pensamiento los puedes entender literalmente como hábitos. Claro. Hábitos de pensamiento. Patrones de pensamiento igual hábitos cotidianos y porque tendencias. Porque te habrás dado cuenta de que un hábito no es solamente un hábito de lo que tú haces, ese es como posterior, es cuando ya pasa del deseo a la acción y se transforma en un hábito de acción. Pero antes de eso tienes un hábito de pensamiento. O sea, te habrás dado cuenta de que los pensamientos a veces son recurrentes.
y te ves una y otra vez pensando lo mismo, siguiendo la misma línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento produciéndote lo mismo a nivel emocional, ¿cierto? Alimentando ese pensamiento, ¿cierto? Entonces este hábito de pensamiento se vuelve una estructura que se replica a sí misma, como casi literalmente como un programa. Sí, Un como un programa que programa, se tal multiplica, cual, como un virus a veces como un incluso, virus, sí. ¿cierto? Y te ves atrapado en ese pensamiento constantemente y muchas veces ese pensamiento se vuelve un ciclo de acción en el que te ves atrapado, ¿cierto? Claro. Y eso son nuestras tendencias kármicas de comportamiento. Sí. Y también importante que reconocer que, y esto tiene mucho que ver con la identidad, cuando hablamos no eres el pensamiento, porque un patrón de pensamiento se transforma en una especie de eh, personalidad. Es lo que en la psicología analítica Carl Jung llamaba las subpersonalidades. Casi literalmente el pensamiento o la forma de pensamiento con todas sus formas de proceder, sus formas de actuar, sus formas de sentir, de pensar, etcétera, se te posee y Sí. tú estás a merced de ese pensamiento. Una parte de ti como que no quiere, pero esta forma Sí, de no hay como pensamiento pararlo, ¿no? Tiene te mucha empuja y te fuerza. lleva adelante, Sí, y eso es lo que se llaman formas de pensamiento y son casi literalmente como entidades internas que te manejan. ¿Mm? sí, Por eso hablo de posesión y no es tan sí. loco hablar de eso, es como... No, Ujú, y que podamos acostumbrarnos a esa palabra mejor porque ujú, nos da un poco de temor también. Pero es que es así, porque el pensamiento y esas, más que el pensamiento, esa estructura, esta personalidad, coloquialmente podría ser lo que llamamos máscaras, pero ujú. incluso es más fuerte que eso, tiene fuerza y ocupa mucho espacio en ti, entonces mueve, te mueve y es como si dejara un poco al lado tu identidad, la identidad verdadera, el Claro. Satnam, como le decimos, la conexión más profunda, intrínseca contigo, y te domina. Es como Es muy un... peligroso, de hecho, es muy peligroso, no estamos hablando de algo menor. Y lo más fuerte de esto para mí eh, es que cuando empecé a meditar más, hace varios años, me comencé a dar cuenta de esto. Y mientras más medito, más veo la profundidad de estas estructuras y estas subpersonalidades de pensamiento. Necesitamos actuar rápido. Si tú estás escuchando esto ahora y sientes que tienes comportamientos totalmente impulsivos, que eres llevado como por una energía que desconoces en ti mismo, en ti misma, o que se parece más a esa energía adolescente o más a esa pataleta de niño o niña, por supuesto que tiene que ver con nuestra experiencia, cómo lo expresamos en cada uno. A veces son expresiones muy intensas, a veces son más suaves, a veces es ir hacia adentro y paralizarte, a veces es gritar, romper Ujú. cosas, pero es algo que hay que atender y darle mucho espacio a nuestro ser para que no sigan dominando. Así es. Si te fijas, son como personajes, ¿cierto? Está como, modo adolescente, modo bebé, Activado. bebé con pataleta, etcétera. Y son casi literalmente personajes, porque de hecho la palabra persona es una palabra que significa máscara, persona, Sí. ¿cierto? Personaje. Y uno, y nosotros adoptamos roles en el día a día, ¿cierto? Voy a entrar en modo ir al banco, ¿cierto? Las formalidades, hablar con el cajero, voy a entrar en modo jugar con mis hijos, lo hablábamos hace un par de podcasts, ¿cierto? Entonces entramos como en estos personajes, pero a veces vamos perdiendo en ese modo automático de entrar en el personaje, vamos Mm, perdiendo la relación con nuestra identidad verdadera y de pronto nos damos cuenta que estamos siendo la máscara y nos mm, olvidamos quién está detrás de la máscara. Es como que sí, la imagen es como que te pones una máscara y luego se te queda pegada y no te la puedes sacar, así es. Y me ¿cierto? imaginé algo como, como si el ser, el alma, fuera una esfera que está moviéndose en diferentes direcciones y esa dirección es para todos los lugares al mismo tiempo, porque Ujú. una esfera no tiene una dirección particular. Claro. No, no apunta hacia un lugar particular, sino que apunta hacia todos los lugares. Y la máscara o el personaje que tú estás encarnando en este momento delimita al ser para que pueda manifestarse, porque el ser es infinito, claro, es Sí, abstracto, pero este personaje es el vehículo para el ser. Pero cuando sí, el vehículo comienza a andar en modo automático y el ser deja de dirigir al vehículo, es donde tenemos problemas. Estas así subpersonalidades, estos es. personajes internos empiezan a Sí, empujarnos y a llevarnos para acá y para allá,
y sufrimos y estamos mal y no nos gusta, pero estamos como a merced de ello. Es como si la tensión, es como si la relación con esta esfera, vamos a decir que es el alma radiante, nuestro ser, estuviera todo el tiempo buscando esa conexión. Pero es como si alrededor de esta gran esfera hubieran millones y millones de, me imaginé esa misma máscara como del teatro, ¿no? Como la clásica, Como como Venecia. intentar, como Venecia, como intentar sacártela, pero no sale porque está pegada, enraizada, y además cuando te la intentas sacar duele mucho, Y muy eso es porque difícil. estás apegado. Es porque estás apegado. Y bueno, y literalmente podemos pensar en un pegamento o algo así apegado, ¿no? Como totalmente enraizado y esas estructuras están totalmente inmersas una con la otra, se alimentan y crecen además. Pero es como si alrededor de esta esfera estuvieran todas estas millones, millones de posibilidades de máscaras de personaje que usualmente ocupamos uno más que otro. Y en vez de hacer el salto de una personalidad a esa esfera que es el alma, hacemos el salto entre un personaje y otro, un personaje y otro, un personaje y otro. Entonces esta tensión entre una máscara o una personalidad que nos sirve en ese momento, porque no la estamos tirando a la basura, sino que sirve en momentos, nos vuelve a la relación con el alma y corta esa relación. Y se corta, en vez de volver a la relación con el ser todo el tiempo, volver y después Recalibrar y volver a otro al personaje, en personaje. vez de vamos como en la rapidez del pensamiento, en la rapidez de la vida, saltando de personaje a personaje. ¿Cómo podemos mantener esta relación con el ser interno? ¿Cómo podemos activar esta voz que es más tranquila, esta voz que siempre está detrás? En Kundalini Yoga le llamamos la voz de la conciencia, la voz del alma, más bien que sería lo que llamamos conciencia, ¿ya? Le decimos a la conciencia la voz del alma. Puede que en otras tradiciones, en otros caminos, lo escuches de otra forma, pero es lo mismo. Esta guía última, una referencia primordial y que se conecta con el creador, con Dios, diosa. Una, una solución que en Kundalini Yoga damos a esta pregunta es meditar. En muchas tradiciones espirituales la meditación es fundamental. Inclusive en Kundalini Yoga Asana, que es la postura, los movimientos, los mudras, los pranayamas, todos estos ejercicios y movimientos del flujo energético y físico del cuerpo, también mental, resultan en una posible y muy fructífera meditación. Y la meditación es establecer una relación con lo infinito. Tú como ser finito te estás relacionando con el ser infinito. Y en esa unión es donde ahí podemos desapegarnos un poco, o por lo menos en un principio, los primeros años, comenzar a ver estas máscaras o diferentes personalidades. Claro, como una alternativa a poner, a veces ni siquiera es solo una máscara u otra, a veces es una máscara puesta sobre una máscara, sobre una máscara, sobre una máscara, tienes una Sí, capa de máscaras así. sí. Y esta relación con el infinito puede sonar abstracta, pero en realidad requiere de un estado de quietud, ¿cierto? La palabra asana hace referencia no tanto como a las posturas que conocemos, ¿cierto? Doblarse para todos lados, sino que más bien al Claro. estado de quietud y de observación neutral y consciente de la postura. ¿Mm? Mm, En Patanjali, la asana es de hecho generalmente la postura de meditación. sí. Y una vez Shiv Charan la definió como un estado de sin expectativa, sin Mm, esperanza le llamaba, hopeless. Y uno hopeless. dice, pero ¿cómo sin esperanza? La esperanza siempre está fundada en algo más, está esperando una confirmación, una referencia afuera. No es la fe, Es ¿cierto? diferente, Es sí, diferente. muy diferente a la fe. En cambio, este estado de observación, este estado de asana, que es el que nos va a permitir alinearnos con el origen, con la fuente, es un estado de observación pura. Lo que hoy es bien conocido como mindfulness, pero eso es un concepto que tiene miles de años, ¿cierto? Claro, Estar aquí y ahora, siempre presente, observando, sí. sintiendo neutralmente. Y ese estado nos permite recalibrarnos, saber que en algún punto voy a tener que usar esta máscara para ir al banco, para ir acá, allá, ¿cierto? Pero Sí. luego volver a casa y colgar la máscara ahí en la pared, ¿cierto? En su clavito, y ser tú, volver a ser tú.
Y qué bonito cerrar este episodio con eso que acabas de decir, volver a casa, porque cuando estamos en un estado de meditación, y mientras más meditamos, este estado además se vuelve más profundo. Y mientras más meditamos, más rápido llegamos a este estado más profundo. Ujú. Eh, Se me fue justo lo que iba a decir. Ah, lo que dijiste del hogar. Yo menciono la palabra hogar, tú hablaste de la casa. Este estado se siente como volver al hogar, retornar a la fuente, conectar con la divinidad que está dentro tuyo. Por eso es que nosotros podemos activar esta comunicación. Es muy importante, necesitamos sentir ese relajo y esto podemos hacerlo en varios momentos del día. Usualmente sugerimos meditar en el Amrit Vela, son 2 horas y media antes de que salga el sol, de que amanezca, depende de tu país, tu ciudad. Pero si no pudiste en ese momento, puede ser en cualquier momento del día. Ujú. Puedes hacerlo 3 veces al día, puedes hacerlo al despertar tu rutina, antes de dormir. Y en Kundalini Yoga conocemos muchas meditaciones diferentes. Si te interesa, luego nos puedes contactar o conocer para practicar con nosotros. Pero inclusive sentarte en un lugar tranquilo, con la columna recta, sintiendo tu energía y tu respiración, ya es un gran avance. ¿Y por qué es importante volver a conectar con el ser? ¿Por qué es importante volver a calibrarme? Parece ser algo como muy, yo conmigo, en mi espacio, pero ¿por qué es importante? ¿De qué me sirve en el mundo? Y es muy importante porque todo el fenómeno que te explicamos del pensamiento y cómo encarna y cómo se vuelve un deseo, una acción, un karma, etcétera, no es solo personal, Mm, ocurre de forma colectiva. Recuerda que los pensamientos, como te explicamos al principio, vienen de esta mente universal. mm, Y los patrones tóxicos de pensamiento también se comparten. Entonces hay un concepto que, que se usa en el mundo esotérico, que es el concepto de egrégora, ¿no? Palabra extraña, pero es una forma de pensamiento colectiva que tiene un poder, una agenda como que unas ideas preconcebidas de antemano y mm. actúan colectivamente. Una egrégora es como un pensamiento colectivo que está sostenido por un grupo de personas en el cual está depositado el foco y la emoción de un grupo de personas. Y Mm. toma fuerza. Ejemplos de egrégoras, bueno, egrégoras hay por todos lados. Partidos de Un equipo fútbol, de fútbol es una Colo-Colo, egrégora, un fanáticos de un partido grupo de político es una música, egrégora, una banda, una un grupo de banda. musical es una egrégora Sí. que produce un atractivo, un apego, una emoción. Y hay egrégoras tóxicas y hay Mm, egrégoras positivas, elevadoras, claro, virtuosas. sí. Entonces, mantener esa conciencia y esa ancla con tu ser y reconocer ese individuo trascendente en ti, ante todo, mantenerlo siempre ahí de fondo, tu conciencia, Ujú. te va a permitir que observar cuándo estás entrando como en el campo de influencia y de Claro. una egrégora, de una forma de pensamiento colectiva, y te va a permitir no entrar en resonancia automática con ella, porque ocurre y tendemos a dejarnos llevar Sí. por esta energía colectiva Es y de pronto, como un cardumen gigante de peces, así gigante, gigante, sí, gigante en el mar, entonces te lleva, es lo que le hablamos coloquialmente de la masa, ¿no? es lo que Pensamiento de me la parece que lo masa. mencionábamos hace algunos capítulos, sobre cómo una persona perfectamente normal, tranquila, dentro de todo buena, en determinadas circunstancias puede sacar lo peor de sí. Y eso es porque Mm, el colectivo puede empujar a esa persona a, eh, a una situación muy tóxica y si no existe el suficiente enlace con el ser y con lo que es verdadero en ti, mm, de pronto terminas sí. siendo y haciendo algo que está mucho más allá de lo que te imaginarías, Y la ¿no? suficiente fuerza de conexión y estabilidad Mm. y calibre interno del que hablamos en Kundalini Yoga y que Yogi Bayan enseñó muchas, muchas veces hablaba del calibre interno, del comando interno y tiene que ver con esto.
También es muy importante fortalecer el aura, el campo electromagnético, para no dejarte llevar por estas influencias y por el contrario, ser una influencia. Claro. Porque, como dice nuestro maestro Steve Charan, o eres influenciado o influencias. Así es. Y no hay término medio. No hay alternativa porque nadie es una isla. Así que queremos dejarte esas dos preguntas hoy. ¿Influencias o eres influenciado? ¿Y vas a meditar? ¿Vas a meditar o no vas a meditar? ¿Vas a meditar o vas a meditar? ¿Vas a meditar o vas a meditar? ¿Vas a meditar o no vas a meditar? Y queremos dejarte esta reflexión, esta enseñanza de sabiduría yógica que sabemos que va a nutrir tu día a día y a hacerte una persona más plena en tu cotidianidad. Eso es lo que buscamos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Satnam.